si uno se pone a pensar en la época, ¿no? En la edad que tenía Evita cuando hablaba un montón de discursos o un montón de cuestiones, la verdad que era muy joven y la verdad que sorprende, casi a la misma altura que Perón, digamos, también tipos muy visionarios. Pensemos que Evita era muy joven cuando emprendió esa tarea. Así es. Sin ninguna formación en especial, fue aprendiendo de su experiencia, de las peripecias de su vida. Y de la gran comunicación con la gente. Bueno, y eso iba a ir que justamente el hecho de haber mantenido inalterable su fidelidad de allí donde vino, ¿no? Así es. Nada, no podemos hacer ninguna correlatividad con lo que está sucediendo y con los dirigentes, lamentablemente. Nos costaría encontrar algún ejemplo para comparar. Sí, nos costaría demasiado. Estamos todos muy lejos de Evita. Sí. Inclusive algún sector del movimiento obrero que tendría que ponerse un poco a la altura de los ideales que en su momento dijeron defender o cómo se inició el movimiento, la CGT del movimiento obrero, ¿no? Y el nacimiento. El nacimiento del movimiento obrero tuvo directamente que ver. Sí, mira, en realidad el sindicalismo había desde hace mucho tiempo, pero había un sindicalismo que era básicamente opositor, y era un sindicalismo que debía luchar contra un Estado que solo tenía la represión como arma. Y con el peronismo esencialmente lo que vemos es un trabajo coordinado y básicamente que el sindicalismo deja de ver en el Estado un antagonista para ver un colaborador. Y me parece que es muy importante esto, ¿no? El hecho de cómo se trabajó no para expropiar a los que tenían un poco, sino para repartir de una manera más justa. Así es. Cosa que no vemos en la gestión actual. No, justamente. Y de eso ya vamos a comenzar a hablar. Federico, estamos en un momento de pleno conflicto. Vos como secretario general de bancarios acá en La Plata, ¿qué nos podés decir? No solamente de lo que está sucediendo en cuanto al... Bueno, ellos han firmado un convenio que era interesante hasta esta corrida. Así es. Sí, la realidad es que el convenio colectivo, el convenio, la paritaria que se firmó, creo que sigue siendo interesante, porque una de las cuestiones que discutíamos en esos días con el techo del 15, el techo no 15, lo que nosotros planteábamos era directamente cómo íbamos a sostener el salario a lo largo del tiempo de este año, porque nosotros creíamos que iba a haber una inflación parecida a la del año pasado, digamos, cerca del 24%. Ya hubo 25% de emisión, naturalmente sigo ahí. Con lo cual esperábamos cerca de un 24%, al igual que el año pasado, y el techo del 15 nos ponía en una situación compleja para los trabajadores. La realidad es que el 15 a nosotros nos deja librado la cláusula de garantía, que era una cláusula de revisión, y esa cláusula de garantía creo que a lo largo del tiempo yo discutía con algunos bancarios los sí, los no, digamos, de lo que fue, por ejemplo, la paritaria de los aceiteros. Y yo le decía que era interesante, porque había, de alguna forma había roto el techo de discusión, pero lo que me parecía complejo de esa paritaria era el número fijo. Sí. Nosotros teníamos que buscar a lo largo del año, porque no se terminaba la discusión en 1 o 2 puntos, cómo íbamos a sostener esta inflación, digamos, del 15, 18, 20 al 24, siempre hay una diferencia de pérdida de salario de los trabajadores, con lo cual eso de alguna manera no fue poniendo los recursos de la negociación más en ver cómo revisábamos nuestro salario que lo que firmábamos. Claro, sí. Y creo que a lo largo del año va a ser interesante, porque aparte hay paritaria firmada con cláusula de revisión hasta marzo del año que viene. Claro. Con lo cual es un año muy complicado para todos los trabajadores. Sí, sobre todo para aquellos sindicatos que arreglaron por debajo del 15 y sin cláusula de revisión. Pero me parece que de todas maneras van a ser insostenibles, porque los niveles de inflación y el incremento de los servicios esencialmente, hubo una remarcación de precios muy cerca del 25%, dicen que por lo menos la canasta de alimentos está rondando
en un aumento del 25% de todos los productos. Que es un incremento superior incluso a lo que era el aumento que arreglaron casi todos los sindicatos escalonados a lo largo del año. Y el dólar nos mueve. Somos un país donde estamos pensando siempre en el dólar y la sensación que queda es que todo el mundo va a querer cubrir. Somos un país donde todos piensan en dólar, pero algunos, la mayoría, cobran pesos. Todos. Los trabajadores todos cobramos. Los que cobran en dólares pueden ser los exportadores. Y por ahí, hasta el 2015 nos quejábamos de cuánto se podía comprar o cuánto no, y hoy no podemos ni siquiera pensar en cuánto podemos comprar. O una capacidad de ahorro. Sí, pero por eso, una gran discusión con los trabajadores en el 2015 era el cepo. Sí, claramente. O una gran... O un gran tema pendiente, sí, como el impuesto a la ganancia, y en realidad son dos temas que hoy ni siquiera podemos pensarlos. No, para nada. Están es más, se nos fueron de la agenda. Sí, no están en la agenda justamente. Estaba viendo hoy que en términos dólar, por ejemplo, las jubilaciones cayeron cerca más de un 40% de 2015 hasta ahora. Sí, y ese es el principal sector de votantes de Cambiemos. Y con una cláusula en lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria, donde lamentablemente los jubilados van a seguir perdiendo. Y sí. Además que esta transferencia de más de 100.000 millones de inicio no es neutra, es decir, para que vayan a otro lado, esos 100.000 millones tienen que salir de un bolsillo, ¿no? En la economía no hay magia. Bueno, ahora tenemos dos grandes momentos dentro de lo que va a ser diputados y senadores, que es, primero, el freno al tarifazo. Las tarifas. Que ya el presidente adelantó que lo va a vetar. Y después esta insistencia de volver a poner sobre las tablas el tema de la reforma laboral. Creo que el tema de tarifas es una muy buena propuesta para que está proponiendo toda la oposición en bloque, porque por lo menos lo que podemos ver hasta ahora que está funcionando en bloque el total de la oposición. En diputados. En diputados. En el Senado creo que va a depender un poco de lo que pase en diputados, sí, ¿de acuerdo? Creo que lo que se está discutiendo hoy es que nadie está dispuesto a pagar ese costo político como si estuvieron dispuestos a pagarlo con la previsional. Creo que la gran discusión por ahí pasa por ahí. Por ahora pasa por ahí. El veto, seguramente Macri avance con el veto. Sí, así lo creo que este veto va a anticiparon. tener mucho costo, a diferencia de... Ya lo tuvo el anterior. A ver, no el veto anterior, pero sí la decisión de la reforma previsional tuvo un costo altísimo. Hay un antes y un después de la reforma previsional, por lo menos en la calle o con la gente. Sí, sí. Y creo que este va por el mismo camino. Este veto creo que es complejo. Pero aquel era un gobierno que venía de una victoria electoral significativa a nivel nacional, y este es un gobierno que viene caído en las encuestas con el desprestigio de la reforma previsional y con los mercados o con las principales consultoras a nivel internacional recomendando que se saquen los fondos de la Argentina. Sí, con una corrida importante. Sí. Porque si bien, bueno, hoy creo que no se modificó demasiado el valor del dólar. No, pero subió 5 centavos de promedio entre 5 y 15 según los bancos, con el 40% de tasa de interés. Por eso es un costo altísimo para la población, ¿no? Porque el tema es, a ver, vos que estás en el sector bancario fundamentalmente, si con 40% de tasa de interés no consiguen bajar, sino que vuelve a subir el dólar, una tasa de 40 no se puede mantener. No, es impagable. Es imposible. Es impagable. Porque lleva 47% por lo menos préstamos, decían, y se iba casi al doble en el financiamiento de tarjetas. Pero aparte de los números, que a dónde se pueden ir las tasas, es inviable como país, porque... Claro, ¿qué va a invertir? ¿Quién va a producir un caramelo más? Nadie produce más nada, porque... ¿Cuál es la tasa de beneficio que tenés que tener para producir algo y venderlo? El 40% sentado en tu casa 40. mirando el televisor, con Claro, lo cual... más allá de que hoy por hoy... La timba no está complicando. Exacto, un poco. y aparte en Argentina, hoy por hoy nadie, digamos, lo que es pymes y demás, nadie está... No, pero aparte con un moviéndose. costo altísimo de producción, con las Exacto. tarifas, con un montón de cuestiones que Los incluso costos son hacen menos altísimos. rentable todas las actividades. Y mira, el resultado lo ves acá, ya 40% de tasa de interés, y un 4% el Merval y 7% las acciones argentinas en Wall Street.
Creo que es yo por lo menos es mi pensamiento, no es algo que pase de las bancarias, pero sí es propio. Creo que tiene que ver con contener en estos valores esta semana por el gran vencimiento de la leva del lunes, sí. Y después vemos. Me parece que es un parche muy cortito y que si esto se extiende en el tiempo estamos en un problema porque es insostenible poderlo. Y más que nada donde en el momento económico que están viendo los trabajadores hay un gran endeudamiento. En realidad nosotros vemos en el sistema financiero como los préstamos personales hoy son casi dedicados exclusivamente al pago de deudas, tanto de tarjeta de crédito o de algún otro tipo de deudas que hacen que los trabajadores traten de sostener el nivel económico que teníamos y vayamos buscando alguna forma de endeudamiento para sostenerlo. Y cuando sacamos algo de liquidez que nos otorga el banco en un préstamo, va exclusivamente a cancelar, sobre todo tarjeta de crédito. Sí, sí. A mí me decía alguien que hacía un cálculo que si vos agarrabas y se implementaba finalmente esto de pagar en 3 cuotas las tarifas, la tercera cuota tendrías que pagar prácticamente el total, claro, de la factura. Más la que viene mensualmente. Más la que viene mensualmente. En realidad pagarías el doble. Al tercer mes pagás el doble. Mira. Ahora, el gobierno no tiene plan B para el tema de las tarifas. No tiene plan B. No piensa retroceder tampoco, o sea... No pareciera. No tienen digamos, porque lo que trató de implementar con esta baja en las tasas provinciales y demás, fue un globo de ensayo que se pinchó rápidamente porque no da los números. Por eso yo ponía en discusión el tema de la aprobación en el Senado de las tarifas, porque lo que también se está viendo es que nadie quiere llevarse, los gobernadores hoy tampoco quieren llevarse ese muerto para la provincia. No. Ninguno quiere tener la responsabilidad de llevarse al gobierno puesto, que eso es algo que hace dudar de alguna manera sobre cómo van a votar. Pero esto es un tema complejo. Pero creo que de hace unos días los senadores estaban menos predispuestos a votar o acompañar a diputados porque los gobernadores habían sido presionados por el gobierno. Y me parece que en vista de lo que es el mercado financiero, de lo que es el humor social y efectivamente el costo político puede significar, porque una cosa que tiene claro la oposición y es que de esto al que se vayan todos no hay mucha distancia. Yo creo que va a ser un contexto en un par de meses donde el cóctel explosivo del invierno y un montón de cuestiones va a ser complejo para analizarlo. Pero digo, las tarifas, para tomar una dimensión que a mí me gusta ponerlo de ejemplo, que lo vivo todos los días en la bancaria seccional La Plata. Nosotros lo asumimos en el 2015, una nueva gestión después de 16 años de la anterior. La luz, en ese momento ya estaba reformada lo que es la bancaria, tenemos hasta el medidor de gas a la puerta, no hay ningún tipo de red interna, es todo eléctrico. Como los edificios modernos de 2014, 2015, donde era la solución, digamos, de alguna forma. Nosotros en ese momento pagábamos 1.500 pesos la tarifa de luz, hoy estamos pagando 17. Claro. Y lo que preocupa, porque el negocio de al lado, de cual le bajó el consumo también tiene que pagar ese costo. Si tenía un empleado o alguien que lo ayudaba, obviamente ya no lo tiene más. Y también le bajó el consumo, con lo cual el alquiler, las tarifas, es inviable, digamos, como estructura de negocio, los valores de este tipo. A mí me preocupa otro dato también, que pasa a veces un poco desapercibido, porque el gobierno dice que tiene un gran poder de fuego, que tiene 56.000 millones de dólares, pero en un análisis que hacían aquí en Política Argentina, en el portal de Política Argentina, señalaban que de los 56.000 millones hay encajes bancarios por 12.482, créditos y pases por 18. Bueno, 25.000 más o menos. Quedan 23.000 millones. Y se consumieron 8.000 millones en poco más de una semana para tratar de frenar una corrida. O sea, no aguantamos 2 corridas así. Más. Sí, no sé cuáles serán los niveles de depósito que hay hoy en el sistema financiero. La verdad que es un dato que no lo tengo hoy acá, y a raíz de mientras que vos lo venías leyendo, venía pensando en eso. Sería un dato interesante, porque
Muchos en estos días, muchos medios sobre todo me consultaban sobre el tema de la disponibilidad o no de los dólares, que había problemas en algunas instituciones para ir a retirar los depósitos, las compras de dólares en la entidad bancaria. Y en realidad lo que yo le contestaba es, le digo, es lo mismo que mañana nos pongamos todos de acuerdo o nos entre la duda y vayamos a retirar los pesos. Tampoco están. Digamos, los tesoros de los bancos tienen una capacidad limitada para guarda de dinero. Eso pasó en varias provincias, que les pusieron una especie de corralito a los propios bancos por la demanda. Cuando la gente vio que subió el dólar, fueron corriendo a sacar el dinero. Es que no están, digamos, técnicamente no puede estar. Y eso termina derivando en un traslado de fondo con camiones de caudales y demás, con lo cual te demora en el tiempo algunos días. Y por ahí, para dejar un poco de tranquilidad en ese sentido, más allá de que no voy a hablar por el gobierno, pero sí que no es que no se quieran entregar, sino que técnicamente no están, digamos. Bueno, a ver, no es que hables por el gobierno. El problema es que el gobierno no genera la confianza que es indispensable para que la gente deje la plata ahí. Digo, para que no se entienda como una defensa. Claro. Igual yo creo que hay una cosa que, la verdad, que tenemos este espectáculo tan negativo, ¿no? Este panorama tan negativo, y yo creo que en perspectiva en los próximos meses va a ser aún mucho más grave. Me preocupa mucho el futuro, porque como decía acá un reiterado entrevistado en nuestro programa, Guillermo Moreno, que decía, bueno, esto es el 89 más el 2001. Sí, más o menos. ¿No? Y yo creo que más o menos tenemos que ver por ese lado. Pero a mí me quedó una preocupación. Yo hasta hace unos días por ahí me preguntaban del corralito y yo decía, nada, el corralito es inviable en esta época, no están los depósitos en dólares. Ahora, lo que sí me sorprende a raíz de las decisiones que toma el gobierno del 40% de la tasa, por ejemplo, es que en realidad está tratando de que no circulen los pesos también, para que no se le vaya el dólar como estrategia, con lo cual eso es complejo y empieza a hacer dudar. Yo quizá ponía las manos en el fuego que no estaban dadas las condiciones para un corralito hasta la semana pasada. Pero hay algunas medidas que van tomando que llaman, por lo menos a mí me hacen empezar a dudar, cosa que no esperaba que pasara. Y mirá otra cosa interesante, ¿no? Que ya están tirando algunos medios, ¿no? El stock de Levac asciende a 1.141.559 millones, lo que representa 50.000 millones de dólares. Y se está planteando ya el tema del bono, ¿no? Es decir, esperar que los inversores externos terminen de retirar los dólares para sacar un bono al 8% a 10 años. Que es, dentro de esto, es nadie lo descarta. Es decir, de alguna manera, más allá de las declaraciones de forma, está circulando entre los economistas esto. Lo que pasa que, bueno, yo no soy economista, por ahí soy un atrevido hablando, pero... No, pero es muy importante tu opinión, por favor. Yo soy medio atrevido hablando, pero la realidad es que por ahí lo que nos indica... Creo que el gobierno está teniendo un problema al no poder contraer por lo menos deuda en el exterior desde febrero. Y en realidad habían sostenido este plan económico con una toma de deuda masiva todo el tiempo. Las últimas colocaciones fueron incluso dentro del mercado y en pesos. Y incluso hay novedades, porque incluso el Banco Provincia también hizo alguna colocación en particular de su propia deuda y demás, con lo cual eso no pasaba en la historia del banco. Pero no está pudiendo financiarse con plata del exterior, con lo cual creo que en realidad van a tratar de utilizar alguna variante para ver cómo pueden conseguir hacerlo, porque está basado este plan económico necesariamente en la toma de deuda, porque no hay forma de sostenerlo, sino. En realidad lo que circuló hoy es que en la reunión que se tuvo con el Fondo Monetario, ahí le bajaron el pulgar respecto de seguir con la entrada casi restricta de capitales para la Argentina, ¿no? Y se planteó que no se había generado gobernabilidad y que el esquema no cerraba, y que el carry trade, que este proceso de especulación se había disparado, y bueno, que era el momento de toma de ganancias. Lo que pasa que la toma de deuda es cierta, lo único que hubo... La Levac en realidad es un gran tema que por ahí no se charla tanto económicamente o no tiene la difusión que tiene que tener, pero esos capitales, mayoritariamente los extranjeros que fueron a la toma de deuda vía Levac,
están teniendo una rentabilidad del 20 y pico, 30% en dólares, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. Claro. Una rentabilidad 10 veces o 100 veces superior, porque en realidad no hay más de tasa del 3-4% a nivel mundial, con lo cual, sin irnos a la tasa del 40%, como está hoy, al 20 y pico ya también era una locura, porque entraban y salían casi al mismo valor del dólar, y el entrar y salir cada 6 meses al mismo valor del dólar significaba que ganaran un 30% anual en dólares. En dólares. Un 20 y pico, 30%. Lo que pasa es que en un momento se entran a desaparecer los dólares físicos y se empieza a incrementar la cotización del dólar y deja de ser atractivo. Está en un país donde no se sabe qué puede pasar con las próximas emisiones de la vaca. Termina, no me puedo acordar el nombre que tenía, pero que por ahí se usaba financieramente, el tipo del arbolito, ¿cómo era que se llamaba? Que ponía... ¿El contado con líquido? No, que varios poníamos, uno retiraba la pirámide. Sí. Casi termina siendo la LEVAC, termina siendo eso, porque los grandes capitales, en un momento donde vean complicado el sistema económico, son los primeros que se van a ir y van a dejar a los ahorritas menores adentro sin poder recular, digamos. Situación más que compleja la que nos espera, creo. Mirá, la calificadora Moody's dice directamente: salgan de Argentina. Bueno. Sí, y creo que también fue etapa en el Forbes, ¿no? En la revista Forbes. La revista Forbes en el fin de semana. Sí, no está muy claro esto. Es decir, no. Y el problema es que además no es un gobierno al cual se lo vea con la capacidad de gobernabilidad propia como para generar consensos. Es más, lo vemos con el alejamiento que ha tenido el anuncio de alejamiento que ha tenido el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó. ¿No? Así es. Es decir, el gobierno se está cerrando entre los sectores más ultra de Cambiemos, pero esto también le quita toda capacidad de negociación política justo en el momento en que necesitaría de algún tipo de acuerdo. Sí, y también hay que tener en mente que es lo que va a terminar pasando con el ajuste, en realidad, que se anunció a partir del viernes, porque es importante la obra pública que no se va a terminar haciendo, con lo cual, si había algún vestigio de recuperación de algunos sectores con la obra pública, va a estar complicado el segundo semestre. Se empieza a apagar la luz del túnel. Solo queda en pie la obra pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta obra faraónica y cotizada de una manera realmente muy cuestionable. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se financia sola y tiene más recursos que... Bueno, lo que pasa es que se está financiando esta obra pública con un préstamo internacional y no dependerían los fondos de aquí, pero evidentemente el plan Belgrano y todo esto que se había planteado y la recuperación de las cloacas. Es más, lo llamativo es que el gobierno recurre, en lugar de tomar medidas concretas, recurre a lo que sabe, que es a la publicidad, y por eso saca estos 33 spots donde los protagonistas van a ser la gente. Saca no los conozco. Una batería de 33 spots, de los cuales 30... Donde no está Macri. 30 hay solamente ciudadanos. Y el primero nos muestra la obra pública, justamente. Cómo que mejoró la obra pública, ahora tenemos rutas que funcionan mejor, en el momento en que decide clausurar la obra pública. Es muy llamativo. Y yo creo que en realidad están apostando a la sensación o a las obras que se pudieron hacer en el primer tiempo. Calculo que esperando un poco el 2019, ¿no? Que es un año electoral y querrán impulsar algo más. Pero mientras tanto... Habrá que ver si pueden. Vamos a ver, mientras tanto, y pasando el Mundial o no, van a seguir ajustando y vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos ahora o más. Lo cual... Bueno, fíjate que hoy está Aranguren tratando de convencer a las petroleras de que no suban la nafta, cosa que... No, pero el ajuste va a ser permanente, porque en realidad se está proponiendo del mismo plan económico. La gente ya se empieza a dar cuenta de algunas cuestiones que por ahí éramos más críticos algunos, allá por el 2015. Es más, el fin de semana volví a ver el video de Scioli. Estuvo circulando. El último debate. De Scioli y Macri en el debate, y cada vez me ponen la piel más de gallina. Y porque era evidente. Pero es que se sabía eso. Era muy claro. ¿Sabes lo que llama más la atención? Que en realidad, si uno dice, bueno, a Cambiemos lo votan los jóvenes. Sí, pero todas las palabras coincidían. Pero los que votaron a Cambiemos no fueron los jóvenes, fueron la gente que vivió estas circunstancias. Bueno, pero aparte
de esa población, de ese votante de Cambiemos, también hay una composición rara que también la fueron llevando, por ejemplo, con los préstamos UBA, sí, en donde la inflación va a correr por la inflación y los salarios van a correr por abajo de la inflación, con lo cual ni siquiera van a poder pagar el capital prestado. Yo creo que es complejo todo. Que extiendan unos años más, y bueno, los planes de 30 años se van a 35 automáticamente. Es una situación muy compleja. Muy compleja. Pero bueno, ya lo tenemos que despedir, me parece, Federico. Yo creo que hay que valorar una cosa, ¿no? Porque decía, estuvimos planteando este panorama tan negro que lamentablemente creo que se cierne sobre el futuro de la patria, pero no destacamos lo suficiente el éxito que han tenido y cómo han marcado bandera, porque si bien los aceiteros hacen un acuerdo nominalmente superior, lo hacen después de que ustedes cierran, y la verdad que teniendo al gobierno presionando sobre los bancos, que es un sector muy poderoso y muy beneficiado por la gestión, y a la ciudadanía en ciertos momentos desde un lugar medio de molestia. Sobre todo el gobierno, el Ministerio de Trabajo, a las empresas, todo presionando por ver cómo recortan condiciones de trabajo, porque también hay que decirlo, nosotros tuvimos de todo tipo de presiones dentro de esa paritaria, pero en las cuales se quieren extender los horarios, apertura los sábados, sueldo del ingresante por fuera del convenio colectivo un par de años, así lo plantean por un par de años, no ni siquiera se sabe bien cuándo, entrar en cuestiones que tenían que ver con el convenio colectivo de trabajo, y la verdad que eso lo pudimos cercar bastante bien. La realidad es que el bancario, a pesar de que nosotros le pusimos mucha énfasis a la paritaria, tampoco era definitoria 1 o 2 puntos en esa discusión, porque si hay algo que quede corto se podrá recuperar o no el año que viene, o veremos cómo, pero hay muchas paritarias que se fueron cerrando, por ejemplo los aeronavegantes, que perdieron en el medio las horas de espera fuera de un vuelo, digamos, entre un vuelo y otro. Creo que es un avance permanente sobre los convenios colectivos de los trabajadores, y lo están intentando en todas las paritarias. Así es. Bueno, Federico, te agradecemos mucho la visita. Federico. No, muchísimas gracias a ustedes. Como veremos siempre. Qué pasa en el país. Nos vamos.